Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos en esta mañana de fin de semana y me da muchísimo gusto saber que ustedes nos acompañan en estos temas, en todo lo que les traemos toda la semana en Diálogos en Confianza y particularmente en un día como hoy, domingo, fin de semana, que nos acompañen. Si está usted desayunando, muy buen provecho. Si está descansando, pues gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a que participe con sus preguntas y sus comentarios en el tema del día de hoy. Vamos a hablar de la nutrición en las personas con síndrome de Down. Y bueno, la nutrición es un tema que abarca a todos, que nos interesa a todos, y particularmente en las personas con síndrome de Down vamos a conocer algunas características o algo importante que hay que tomar en cuenta por su condición. Y es que fíjense, hay un dato que es bien importante, un estudio de la Organización Holandesa para la Investigación Científica aplicada en Leiden advierte que los niños con síndrome de Down tienen 2 veces mayor riesgo de sufrir obesidad que la población infantil en general. Ahora imagínense en un país como el nuestro, en donde los niños están teniendo obesidad, en donde tenemos estadísticas alarmantes de obesidad en nuestros niños, y además si viven con una condición como es el síndrome de Down, pues este riesgo todavía es muchísimo más alto. Por eso la importancia del tema del día de hoy y de tener especialistas como los que tenemos en un momentito más. Las que tenemos se las voy a presentar. Bienvenidos, muy buenos días. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión de Diálogos Fin de Semana. Información importantísima, porque independientemente si tenemos un ser querido, si nosotros o nosotras vivimos con síndrome de Down, yo creo que esta es información que todo mundo tenemos que tener, manejar, para ser incluyentes, para tener una conciencia plena de lo que es completamente nuestra sociedad. Así que tenemos muchos temas hoy aquí en la mesa y será un placer contar con su presencia. Por lo tanto, comenzamos. La población con síndrome de Down es una población particularmente vulnerable a tener sobrepeso y obesidad porque tiene características metabólicas que los predisponen a esta condición. Entre ellas sabemos que aproximadamente entre un 15 y un 20% de las personas con síndrome de Down padecen de enfermedad tiroidea, tienen muy baja su capacidad de tiroides, eso se llama hipotiroidismo. Estas personas también tienen algo que se llama hipotonía muscular. Las personas con hipotonía muscular tienen poca masa muscular y por lo tanto están más predispuestas a tener mayor cantidad de grasa muscular. Otra de las cosas que hace que estas personas estén más predispuestas a tener sobrepeso y obesidad es que tienen una falla a nivel neuronal en donde su switch del hambre y la saciedad no funciona correctamente, entonces se le llama que esto tienen una saciedad alterada. Entonces, estas son algunas de las cuestiones importantes que si no ponemos ojo en ellas, bueno, junto con un ambiente obesogénico en donde los niños o las personas no coman o tengan sus aportes de nutrientes apropiados, es mucho más fácil que estas personas tengan un aumento de peso. Se sabe que aproximadamente el 50% de las personas que tienen el padecimiento o la condición de síndrome de Down tienen sobrepeso y obesidad. Excelente información para arrancar el programa y ya veíamos a nuestras invitadas especialistas, se las voy a presentar. Nos acompaña Pilar Mostalac Nogueras, ella es directora general de la Fundación John Langdon Down. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, al contrario, siempre es un gusto. Y también Aida Fayad Hassan, quien es maestra y doctora en nutrición clínica y directora de NutriCenter. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, días. Muy amables. Bueno, con esta introducción nos queda claro que hay una cuestión por la cual son más vulnerables los niños con síndrome de Down. Pero ¿cuál sería? ¿Es un componente genético? ¿Tiene que ver también con la actividad que puedan o no puedan desarrollar física? Para ir entendiendo un poquito más a profundidad. Mira, como lo vimos en la cápsula, lo que sucede es que hay una condición propia del síndrome de Down que tiene características específicas propias del síndrome que hacen que si tú no cuidas tu ambiente de fuera, la propensión es mucho mayor a que estas personas puedan padecer sobrepeso, obesidad y todas estas enfermedades asociadas con esta condición. Y bueno, en este sentido la alimentación por supuesto que tiene una función muy importante, pero muchas veces no nada más es lo que comemos, sino cómo procesamos lo que comemos o cómo quemamos las calorías de lo que comemos, que ahí es donde directamente el síndrome tiene
unas características que en otros pequeñitos no se observan. Exacto, mira, algo que tenemos que poner mucho ojo, especialmente en esta población, es que su metabolismo basal, o sea, la capacidad que tienen para poder metabolizar, es un 15% menor que la población general. O sea, ya de entrada tienen que comer menos o sus porciones tienen que ser un poco más racionadas porque no metabolizan igual que el resto de la población. También tienen el tema de que son aproximadamente un 20 a 25% de esta población tiene hipotiroidismo. El hipotiroidismo hace que también el metabolismo disminuya. Entonces, bueno, ya tengo el 15% menos de metabolismo basal, pero aparte también tengo el 20% posiblemente tenga hipotiroidismo, entonces la probabilidad de que se incremente el aumento de peso es mayor. Este me parece que es un punto importante a destacar, porque entonces las demás personas dicen, bueno, y yo esto del metabolismo la verdad es que no lo entiendo, pero para quienes tienen un padecimiento justamente de esta naturaleza, entonces independientemente que tú vivas con o sin síndrome de Down, pues entonces puede ser justamente esta situación. Ahora, el metabolismo basal reducido, ¿qué tan consciente está la población que vive en esta situación y sus seres queridos o quienes los rodean de que es así, que justamente no puedes aprovechar todo lo que normalmente pues te da el metabolismo y no se, es decir, no vas a reducir o a quemar justamente lo que una persona en un funcionamiento cotidiano lo haría? Así es, yo creo que como lo platicábamos hace rato, es falta de información, ¿no? Platicando con la doctora cuando pues observamos en la fundación que nuestros alumnos, en la Fundación John Langdon Down, que nuestros alumnos estaban ganando peso. Y sabiendo que hay todas estas enfermedades asociadas y que el sobrepeso y la obesidad pues es un tema importante, decidimos buscarla, hacer esta alianza estratégica para que pudiera hacer una intervención totalmente integral dentro de la fundación con nuestros alumnos, en la que llevamos trabajando en esto alrededor de un año y hemos tenido resultados maravillosos. Es decir, si uno tiene la información, si tienes un programa y te acercas, la situación se puede cambiar de una forma muy importante. Totalmente, el estar informados, el concientizar a la población, sensibilizar y darles las razones y los motivos por los cuales tienen que cambiar esos hábitos alimenticios, porque es la salud y tener una mejor calidad de vida. Claro. ¿No? Claro que sí. Precisamente eso quiero que nos respondan regresando al corte. Independientemente de la salud, ¿hay algún riesgo mayor que corren los pequeñitos o las personas con síndrome de Down al tener obesidad? Conocemos los riesgos para todos, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto regresando del corte. Esta fundación tiene 46 años de haberse creado y el objetivo principal de la fundación es brindar atención educativa, médica y psicológica a personas con síndrome de Down y a sus familias desde el nacimiento hasta la edad adulta. Justamente al dar una atención integral, el tema de salud es un tema preponderante. Entonces, nuestra presidenta fundadora, la maestra Silvia, me comentó, sería muy bueno hablar con la doctora Aida Fayad, que es gran amiga de la fundación, porque notamos que algunos de los alumnos están ganando peso. Entonces, el síndrome de Down, aparte de ser una condición genética que tiene enfermedades asociadas, sí tienen una predisposición importante al sobrepeso y a la obesidad. Platicando con la doctora Aida, nos comentó, sería muy interesante y muy bueno para ellos hacer una intervención integral, completa, trabajando con los alumnos, con el personal de cocina, con las maestras como ejes modeladores y por supuesto también con los padres de familia. Y es así como esta idea surge. Hemos tenido grandes resultados cualitativos, hemos tenido grandes resultados en los cambios de hábitos alimenticios porque se trabaja con todo el entorno del alumno. Bueno, pues extraordinaria información, me parece que es muy importante. Y en el bloque anterior, Sandy, dejaste una pregunta y me parece también vital. Además de los riesgos que ya conocemos, porque pues, la obesidad evidentemente nos puede, si no afectar directamente a varios de los sistemas de nuestro cuerpo, pues sí está asociada con varias de las enfermedades. Esto es en la población en general. Pero ¿qué pasa y cuáles son los riesgos que puede correr una persona que vive con síndrome de Down
debido a la obesidad. Pero al mismo tiempo me gustaría ahondar un poco en cuanto a la alimentación desde un principio. ¿Tendría que ser distinta o no? Y en cuanto a la leche materna, ¿cuánto tiempo se le debe de dar? ¿Hay alguna diferencia entre las niñas y los niños que viven con síndrome de Down? ¿O es en general para la población pues una indicación que nos tendría o nos daría una mayor calidad de vida? Mira, yo te podría decir, yo que me dedico a nutrición y amo mi profesión, esto es un tema que deberíamos de poner el dedo desde que la mamá está embarazada. En el síndrome de Down, generalmente la madre a las 20 semanas puede saber si tiene su bebé el síndrome de Down y hay que prepararse. La madre, que es la que va a nutrir a los pequeños con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad o en la normalidad, sí hay que planificar desde el inicio una alimentación sana, porque sabemos que a la larga de la vida eso va a conllevar a una mejor calidad de vida. Entonces, a tu pregunta expresa, ¿los niños con síndrome de Down también tienen que ser amamantados? Sí. ¿Se les tienen que cuidar sus porciones de alimentos? Sí. Dejando la lactancia materna, ¿hay que proporcionarles una lactación correcta? Definitivamente sí. ¿Qué es lactación? Muchas gracias. Lactación. Sí, es cierto. Quiere decir que cuando dejan de tomar leche y tú los empiezas a introducir ya a la alimentación del día a día, ¿no? Eso se llama lactar, dejo de amamantar para poder empezar a darle de comer al pequeñito. Entonces, sí hay que saber sobre eso, más especialmente si el pequeño tiene una condición especial. Bueno, hay que trabajar esas condiciones específicas para poder tener siempre, pues, un niño en las mejores condiciones de salud. Y sí, la alimentación tiene que ver con todo. O sea, yo sí creo en que tiene que ver con tu capacidad de vida. Yo te puedo decir que un niño, por ejemplo, malnutrido no quiere decir solo desnutrido, sino sobrepeso, obesidad o desnutrido, pues no son niños felices, no son niños completos, no son niños con todas las capacidades, porque es como una planta. Si tú riegas tu planta con agüita, pues esa planta va a crecer linda, pero si tú la riegas con agua que tiene cloro o con jugo, por más bueno que sea el jugo, pues esa planta no va a crecer, claro, se va a morir. Oye, y un punto importante, porque además tú hacías esta diferenciación y me parece vital. Cuando hay obesidad también puede haber desnutrición. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado. Y antes, claro, hace mucho tiempo se pensaba, niño o niña gordito, gordita, niño sano, niño gordo. Esto es un mito que hace años, afortunadamente, ya se ha cambiado. Como que fuera sinónimo de muy saludable. Aquí se me vienen a la mente, por ejemplo, en el proceso de trabajo que hacen en la Fundación con los niños, en la terapia, ¿qué diferencia ven entre un niño que está nutrido adecuadamente, que está en su peso o en el mejor peso que puede alcanzar, el ideal, y el aprovechamiento de todas las terapias y de todas las actividades que hacen? Esa es una pregunta bien interesante. Nosotros en la Fundación recibimos a los chiquitos, a las familias desde los pocos días de nacidos, inclusive desde la mamá, si está embarazada y tiene un diagnóstico prenatal. Y fíjate que los 2 primeros años, que son importantísimos en el desarrollo, ¿no? Que es todo el tema de estas conexiones neuronales. Trabajamos con ellos en el control cefálico, la marcha, el gateo. Y aunado a lo que decía la doctora, con esta hipotonía muscular y una mala nutrición, pues el proceso se retrasa. Es evidente. Esta parte me parece también indispensable, porque el trabajo físico, y que comienza desde los primeros días para todas las niñas y los niños, esta actividad es importantísima. Sí hay además una condición especial en cuanto a los movimientos físicos, la coordinación. ¿Cómo ayudar entonces para que desde las primeras etapas comiencen a esta actividad, a diferencia tal vez de lo que se haya pensado en otra época? Pues sí, nosotros en la Fundación trabajamos en las 5 áreas del desarrollo que son fundamentales para el desarrollo de las personas con síndrome de Down, que es la parte cognitiva, la parte motriz gruesa y fina desde muy, muy bebitos, la parte de independencia personal, la parte socioafectiva y la parte de comunicación y lenguaje. Y fíjate cómo todo está
tiene un hilo conductor en el tema del lenguaje, que es básico, es una de las herramientas más importantes para la independencia personal. Se empieza a trabajar con ellos desde bebitos. ¿Por qué? Porque al tener hipotonía muscular, todos los músculos orofaciales están hipotónicos. Desde la succión en el pecho materno, entonces, nuestras terapeutas de lenguaje con las madres trabajan desde los pocos días de nacidos para poder fortalecer esto, ¿no? En este tema. Aquí también voy a interrumpir para hacer una pausita en estos términos que de pronto el público a lo mejor no está familiarizado con hipotonía. Así para ponerlo en un ejemplo coloquial, ¿qué sería? La hipotonía muscular es un tono muscular bajo, falta de tonicidad muscular. O sea, que están como más... es que lo vivo, yo lo entiendo por mi hijo, pero es como más aguadito su cuerpo, como más flojito, ¿no? Menos a diferencia firme. de otros pequeñitos con alguna otra discapacidad que tienen rígidas sus extremidades, un poquito para ponerlo como un ejemplo más cotidiano y comprensible. Y tiene mucha relevancia porque evidentemente entonces podrá hablar de un desarrollo físico individual que le permitirá entonces una mayor y mejor quema de calorías. Tomando el ejemplo de la lactancia materna, yo recuerdo perfecto, o sea, cuando un bebé está amamantándose, hay una quema importante de calorías justamente en la succión. Sí, claro. Si esta no es igual en la condición de una niña o un niño con síndrome de Down, desde allí ya hay una cierta desventaja. Por eso es importante tomar acción desde un principio, y me refiero a toda la familia. Pues si no está el mamá, el papá, el tío o la tía. Pero bueno, hacemos una breve pausa y regresamos. Te voy a explicar cómo surgió el programa y esta intervención nutricional. Las directoras de la fundación observaron que muchos de sus niños tenían sobrepeso y obesidad. Se acercaron a nosotros, a NutriCenter, se acercaron a mí para ver qué era lo que podíamos hacer. Lo primero que se nos ocurrió era, pues obviamente, revisar qué era lo que los niños estaban comiendo. Y al ver los menús que ellos tenían, nos pudimos constatar que los menús que manejaban eran altos en azúcar, en sal y en grasas. Se evaluaron esos menús, recalculamos, les ofrecimos propuestas diferentes con respecto a los menús que estaban trabajando y nos aceptaron la propuesta de hacer cambios y adecuaciones en los menús. Se trabajó también con toda la gente de la cocina, con los docentes, con los papás, porque no es suficiente con que llegáramos y dijéramos, bueno, vamos a cambiar un menú. Teníamos que trabajar con todos y todos se tenían que comprometer a que los cambios nutricionales y adecuaciones que se iban a hacer se cumplieran. Hoy día te puedo decir que hasta ahora ha sido maravilloso. Sí logramos disminuir sal, azúcar y grasa de los alimentos. Hay más conciencia con respecto a hacer actividad física. Los papás tienen la pila puesta, están dispuestos a colaborar, hacemos talleres, pláticas. Soy creyente de que estas cosas definitivamente funcionan. Por supuesto que funcionan, pues ahí está el resultado y ustedes lo están viviendo y nos lo están compartiendo. Y también nos platican, bueno, trajeron unas gráficas, una tabla, porque estábamos viendo, incluso se ve este plato dividido con unas líneas en 4 y la importancia de las porciones. Nos quieren ir desglosando esta información, la vamos a ir viendo en pantalla y tenemos, por ejemplo, la primera imagen, que es para cierta edad. Nos decías también de las edades. Fíjate que algo que sabíamos que teníamos que hacer que los alumnos comprendieran era que para cada grupo de edad les correspondía diferentes porciones. Las personas con síndrome de Down son muy visuales y yo allí lo aprendí, de que les gusta tocar, les gusta ver los colores, son muy sensibles para esas cosas. Bueno, tienen una escuela de arte para volverse loco allí, ¿no? Entonces, tomando este concepto, dijimos, bueno, pues vamos a hacer pósters y nos pusimos a poner los pósters por toda la cafetería, por la escuela. Tú llegas al colegio y desde la puerta tú ves que hay circulares, los tamaños de las porciones. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos por los más pequeñitos, después por los niños que van de tercero a cuarto, o sea, lo que sería la primaria repartida en 2, después lo que sería la secundaria, y manejamos adolescentes y adultos
en una última etapa en donde así es como hicimos esta división. Entonces, este póster, eso es lo que muestra. El color azul es para los más pequeñitos, que tienes maternal y preescolar. La porción es muy pequeñita, tú puedes llegar, un adulto que comemos así y ves que los platitos son así, uno dice, ¿y cómo? ¿Van a quedar satisfechos? Efectivamente, quedan perfectamente satisfechos. Y es que Y no a hay que veces hace rebasar. falta que alguien nos haga esta aclaración, esta corrección, porque a nosotros nos puede resultar que comió poquito, que es que comparado con lo que yo Así estaría es. satisfecha, pero claro, a la hora que entendemos y procesamos que su estómago es mucho más pequeñito, que sus requerimientos son distintos, pues suena muy lógico, pero a veces queremos que se coman la sopa, el platote de sopa. Fíjate Porque que lo que pensamos que no utilizamos... están bien nutridos, ¿no? Sí, exacto. Lo que les va a faltar. utilizamos fueron las manos, o sea, las manos te dicen quién eres. Claro. O sea, lo que ¿Qué tú... es lo que necesitas? Exacto. Y con el tamaño de las manos de cada quien, con eso se les enseñó. Es tu palma, pues tu palma y mi palma son de diferente tamaño, los dedos, los puños, y eso ellos lo captaron perfectamente bien. Hoy todos ellos te pueden decir, sin temor a equivocarse, cuál es la porción que les toca, porque ellos lo miran en su manita. Y la diferencia seguramente que a partir de esto, de lo lúdico y de cómo comprenderlo mucho mejor, pero no digo solamente para las niñas, los niños o las y los adolescentes que viven con síndrome de Down, sino para todas las personas es mucho más sencillo. Pero eso me hace recordar también la importancia de lo lúdico en cuanto a la alimentación. Si tú castigas o premias con los alimentos, ¿qué es lo que estás provocando en las personas que viven con síndrome de Down? Bueno, en general a la población, obvio, pero más específicamente a toda esta población. Totalmente, y eso se da mucho, no nada más en nuestra población, sino en general pues en la sociedad, como padres de familia. También lo que pasa de repente con las familias que tienen chicos con síndrome de Down es que los ven como los eternos niños, ¿no? Entonces, si haces esto bien, no es un adulto o es un adolescente, tiene 12 años, tiene conciencia, el pleno ejercicio de sus facultades y de decidir. Entonces, hoy este proyecto, que lo voy a decir, estamos muy orgullosas porque es pionero a nivel internacional, esta intervención integral. Uno de los objetivos principales es darles las herramientas de conocimiento y de concientización de qué puedo comer, cuánto puedo comer, qué me hace bien y qué no me hace bien. Y lo hemos logrado, nos ha costado mucho trabajo, pero lo hemos logrado. Y tenemos casos de éxito maravillosos. ¿Cuáles son algunos de los puntos donde hay mayor resistencia? Es decir, ¿por qué no funciona inmediatamente y es difícil entenderlo, tal vez? Porque los hábitos que se adquieren cuesta mucho trabajo romperlos. Si tú llevas X número de años tomando jugo todas las mañanas, pues quitarte el jugo te va a costar un poco de trabajo. Allí fue la resistencia y te puedo decir, los niños, especialmente la población con síndrome de Down, tiene un gusto peculiar por las cosas dulces. Entonces, bueno, sacar los azúcares, yo te puedo decir que posiblemente esa fue la parte más compleja, y no para los niños, sino para todo alrededor. La gente que cocina, los mismos profesores, o sea, pero ¿y por qué le voy a quitar? Bueno, porque no lo necesita. Y esa fue la parte que, como dice la maestra, fue difícil. Nos dimos de topes. Y hablando de quitar, ¿hay algún grupo de alimentos, retomando esta imagen del plato y del plato saludable o del bien comer que conocemos, en donde están estos grupos de alimentos, los pequeñitos y los adultos con síndrome de Down, ¿tienen restringido algún grupo distinto al resto de la población o tienen algún tipo de intolerancia o alérgica más que tuviéramos que poner atención? ¿Algún tipo de alergia o de...? Mira, tenemos, como en cualquier población regular, temas con algunos alumnos con un colesterol alto, con temas de ácido úrico, con temas de azúcar, casos muy particulares, pero yo creo que sería pues la misma alimentación, obviamente mucho más estricta que la población en regular, porque tienen más propensión a todo eso, como lo explicaba la doctora hace un momento, ¿no? Sí, con el tema del colesterol malo, pues sí, ahí... Como dice ella, la Fundación John Langdon Down
es libre de azúcar, ¿verdad? Sí. No hay. Bueno, pues vamos. Somos un espacio libre de azúcar. Muy bien, muy Y de bien. humo de tabaco, como También. así se pone en todos lados. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ha sido un trabajo arduo durante este año. Hemos trabajado con los alumnos, hemos trabajado con los padres de familia en la escuela para padres, con las psicólogas, con el personal de cocina, con todo el entorno. Es muy importante crear conciencia, sensibilizar y que los cambios alimenticios y esos hábitos que debemos de cambiar no únicamente se hagan en la fundación, en la comida que reciben en la fundación, sino también desde casa. Ha sido un proyecto muy interesante. Hemos trabajado con los alumnos en todo el cambio de hábitos alimenticios, en lo que son los alimentos sanos. Las maestras, como ejes modeladores, han jugado un papel fundamental en este proyecto nutricional. Los padres de familias, a través de nuestra escuela para padres, las personas de la cocina, el personal de la cocina que lleva trabajando con nosotros ya 18 años, pues bueno, todo un cambio de ideología, de concientización, de sensibilización, y pues ha tenido un éxito maravilloso. Es un proyecto pionero a nivel internacional. Es la primera vez que se hace este tipo de intervención nutricional de manera integral a personas con síndrome de Down de diferentes edades. Me encantan las imágenes que estamos compartiéndoles porque además se ve la armonía perfecta que se ha logrado. Yo creo que además es una mucha mejor convivencia. Porque sí, cuando es sano, cuando es divertido, cuando entonces está funcionando todo como debe funcionar, creo que quienes están alrededor, como las personas que lo viven, pues evidentemente sí se nota una mucho mejor calidad de vida. Hay muchos puntos creo que tocar aquí, porque podríamos comenzar desde cómo cocinar. Cuando entonces tú tienes recetas más sencillas para las personas, para quienes cocinan, independientemente que estén allí en la asociación o en sus casas o que vayan tal vez a un cumpleaños. Por eso insistíamos desde un principio que esta información es para todo el mundo. Porque entonces si tú vas a invitar a un cumpleaños a una niña, a un niño que vive con síndrome de Down, entonces pues también se tienen consideraciones especiales como para quien dice, oye, yo soy vegano, ¿no? Y entonces no puedo comer pues no todos los alimentos. En fin, eso por un lado. Dos, el ejemplo es vital. Si tú en casa le dices como mamá o como papá o el tío o la prima, oye, eso no lo puedes comer o recuerda que tu porción solamente es esta, pero tú justo haces todo lo contrario y entonces viene el juguito, no, eso No es muy sano, comas me querías, melón. eso es muy sano, pero, o sea, porque si hay azúcares que vas a comer, pero el jugo, que aquí lo han dicho muchas veces las nutriólogas, los nutriólogos, no te comes generalmente 7 naranjas, que es el jugo o el número de naranjas que se requieren para hacer un vaso con jugo grande. Entonces cómete o tómate o bébete el jugo de la naranja que normalmente te comerías, que es una. Entonces es mínimo. Por eso el ejemplo pues siempre va a ser importante cómo vean reflejado lo que sí es cierto lo que le estás diciendo y lo hacen también ellos o solamente me lo imponen a mí y cómo se da esta desconexión tal vez. Sí, por supuesto, el tema de ser consistentes con los padres de familia, con el personal de cocina, con las maestras. Hay que ser consistentes. Entonces es un cambio de cultura, es un tema cultural. Pero pues sí estamos muy satisfechas con lo que se ha logrado. ¿Cómo lo han logrado? Porque me pongo a pensar en las señoras que cocinan, los señores que hacen los alimentos por mucho tiempo y de pronto les hacen este cambio. Dices, ya se subieron al barco. ¿Cómo lo lograron? ¿O cómo lo van logrando? Que todos... Con todas las pláticas que la doctora, mira, hizo un plan de pláticas para concientizar a los padres de familia, con gráficas, se metió hasta la cocina. Sí, ¿no? literal. O sea, Pues cocina es que puertas sí, abiertas de explicar, no sal, adiós el azúcar. Entonces, cuando la gente toma conciencia de realmente cuál es el objetivo de esta intervención y qué estamos buscando, sí se subió al barco. Fue difícil, sí mucho, porque son muchas variables alrededor de este maravilloso proyecto. Pero hoy en día, después de un año, salimos
llegamos a buen puerto. Dices algo bien importante, saber los beneficios. Creo que en mucho ha ayudado los últimos años campañas, programas, información que hemos tenido al respecto de todo lo que es mejor no consumir o consumir en menor cantidad, las porciones que incluso la industria se ha preocupado por vender, porciones muchísimo más pequeñitas para el lunch de los niños. O sea, sí creo que la información es la base de muchísimo de esto y que conozcamos los beneficios. Si a mí como mamá me dices, oye, en lugar de darle esta leche a tu hijo, dale esta, o en lugar de que tome jugo, dale, y lo entiendo y lo proceso y lo comprendo. Y además veo el resultado a la hora del aprovechamiento escolar, a la hora del resultado en la terapia, pues por supuesto que más le entro. Pero primero, pues que me llegue la información. Creo que ahí es el principal trabajo que están haciendo y la importancia de informar, capacitar. Mira, dices algo muy importante, informar. Quienes informamos tenemos el compromiso de hacerlo también en base a una evidencia. Claro. Tenemos hoy en día que tener mucho cuidado porque existe la información, hay mucha información, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son las fuentes de tu información? Uh-huh. ¿En base a qué dices un niño que tiene 5 años, lo que tiene que desayunar, comer y cenar es esto? ¿Por qué no el jugo? Como bien dices, porque no hay árboles de jugo de naranja, hombre, hay árboles de naranjas, ¿no? Entonces, por alguna razón no puedes destruir esa naranja en un juguito. ¿De dónde viene tu información? Si tú explicas, también con un fundamento, es más fácil que se comprenda por qué estás buscando los cambios, por qué tenemos que mejorar, por qué tenemos que aceptar y hacer ese cambio de hábitos. Sí, con resultados ya contundentes, ya en base a, mira, este fue el resultado que tuvimos, entonces es mucho más, me va a interesar mucho más a mí como mamá involucrarme, porque yo ya vi que llevan esta experiencia y que ya la llevaron a la práctica. Fíjate que un punto que me parece también importante de resaltar es, generalmente en este asunto de la baja de peso, o sea, si yo tengo obesidad o vivo con sobrepeso y quiero bajar, normalmente preguntaría a la comadre, al compadre, al vecino, oye, ¿cómo lo hiciste? Estás bajando un montón. Y hay que, de verdad, poner bien claro que la dieta es para cada persona. Sí. Uh-huh. Y hablando justamente del síndrome de Down, me parece que todavía mucho más. Por eso, entonces, hacer conciencia es muy importante, porque aquí, entonces, la alimentación será para cada ser de forma diferente. De allí yo creo que la importancia de los resultados que se tienen. No es que yo te voy a pasar mi receta y entonces con tal receta todo el mundo vamos a estar bien. No, es para cada quien. Ahora, otro punto que también me parece importante, hablar del índice de masa corporal. No es una cuestión de belleza y de estética y pensaríamos, ay, eso nada más se escucha en los gimnasios. Es muy importante llevar al mismo tiempo, mientras se está viendo cuál es el menú ideal para cada persona, saberle llevar bien el índice de masa corporal. ¿Y por qué es importante? Porque en base a hay 4 factores importantes que determinan la ingesta o el consumo de lo que cada quien debe de comer. Uno es el género, hombre o mujer es diferente. Actividad física, edad y condición de salud, a lo que tú decías. Más aún, claro, si alguien tiene cualquier padecimiento o cualquier condición, o sea... ¿Te parece si nos lo dices un poquito más adelante? Hacemos una breve pausa y regresamos. Me llamo Carlos Ramírez Rivera. A mí me gusta la comida de fundación. Nosotros ahorita llevamos un proyecto nutricional para los niños, para el mejoramiento de su vida, de alimentación, de verduras, de postres, de agua, frutas y verduras, para el bienestar de los alumnos. Sí, yo soy padre de Carlos Ramírez Guevara, un joven que asiste a esta fundación como alumno. Él está en la Escuela Mexicana de Arte Down. En los talleres de escuela para padres nos han enseñado cómo utilizar los alimentos más nutritivos para los chicos. Básicamente la idea es que los hijos, nuestros hijos,
coman sano, que se mantengan en un peso adecuado, con una alimentación equilibrada. Manejamos diferentes porciones. Los bebés es una porción de un cuarto de taza, si es proteína, y un cuarto de verdura. Conforme la edad va subiendo la porción, que es un cuarto de verdura y media taza de proteína. La sopa es un cucharón y una media taza de sopa. Conforme va la edad, se va manejando diferentes cucharas. Se ha mantenido un buen peso, Carlos, y él se ha aprendido también en cuidarse, en no tomar alimentos que no son propios para él. Agua sola, frutas, verduras, ejercicio. A mí me gusta la comida de inflación. Ya lo asimila, lo comprende perfectamente y lo puede transmitir, y eso pues es como bien decías, la puerta y lo que se busca a través de la independencia. Bueno, buscamos la independencia de nuestros hijos, y en la alimentación pues es un elemento muy importante. Tú nos decías hace ratito, y se vino el corte, nos tuvimos que ir a corte, de estos factores. Entonces, ¿era qué? ¿La edad? El género. ¿El género? No es lo mismo hombre o mujer. Los requerimientos o las necesidades son diferentes. La edad tiene mucho que ver, porque tú en la edad vas a repartir tus porciones. La actividad física. No es lo mismo los niños que tienen hipotonía muscular o alguien que no les es fácil hacer actividad física a un corredor de maratones. Entonces, obviamente, la alimentación o sus necesidades son diferentes, y su estado de salud. Estado de salud es una condición como síndrome de Down. Una mujer embarazada es una condición de salud, una mujer lactante es condición de salud, adulto mayor es condición de salud. Entonces, el índice de masa corporal no nada más te puedes basar al número, es este portador de este número, cuáles son sus características generales. Oye, y en cuanto a la actividad física, hay algunos ejercicios, y supongo que tendrá que haber un tratamiento pues completamente de varios especialistas, donde se integren varias actividades, bueno, no actividades, sino especialidades. Me refiero a, si decíamos, cada persona es diferente, entonces mi condición dependerá también de mi índice de masa corporal, de mi estatura, de mi género, de mi condición cardíaca. Entonces, habrá ejercicios que tal vez algunos puedan hacer y otros no, pero hay alguno que digas, mira, este ejercicio la verdad es que ha dado muy buenos resultados. En las personas con síndrome de Down, la natación. La natación. La natación es espectacularmente buena. Sí les fortalece su masa magra, les gusta, los hace más activos. Es una de las actividades que es mucho más fácil para ellos también, porque flotan en el agua, ¿no? Entonces no hay un tema de un peso que te lo da la grasa, que es un peso mucho más... pero más pesado. Claro, sí, porque yo he conocido algunas personas que, por ejemplo, la equitación lo consideran como un gran deporte para una persona que vive con síndrome de Down. Incluso hay equinoterapia, creo que así es el nombre correcto. Algunos otros niños conocí que practicaban el deporte con la patineta. Claro que también pues requiere de una coordinación o un nivel más alto de coordinación, y es poco a poco, porque también hay un riesgo a caerse, y eso para cualquier persona. Yo de hecho soy malísimo para la patineta, siempre lo fui. Pero tú ves cómo hay algunos deportes o ciertas disciplinas que ayudan justamente a todo esto, a la coordinación psicomotriz y a tal vez el desarrollo de ciertas áreas que en otra época tal vez consideraríamos pues no se desarrollan como comúnmente aparentemente se da, ¿no? Sí existen algunas disciplinas así. A mí me pareció ver, o no sé si estoy equivocada, ¿estaban haciendo yoga en la cápsula o era un ejercicio en donde, qué hacían? Como dice la doctora Fayad, la parte del tema de actividad física es muy importante en esta intervención. En la fundación tenemos una alberca, desde los bebitos, matronatación, hasta la edad adulta, todos toman clases de natación 2 veces por semana. Tienen clases de educación física, tienen clases de danza. Entonces, la actividad física que se realiza dentro de la fundación es muy importante. Todos los días tienen una actividad diferente, y pues ha sido un gran complemento junto con el tema de la alimentación y el cambio de menús.
Es que fíjate, para todas las escuelas es todo un tema, incluso ha sido tema de polémica lo de la educación física, porque sí, pues en realidad tendría que tener una hora o media hora por lo menos de juego al aire libre, según nos han recomendado especialistas. No en todas las instalaciones escolares se puede lograr o se puede hacer, pero es muy importante que los niños se muevan. Y bueno, hay algunos niños que tienen más facilidad o probabilidad de moverse. En el caso de los que les cuesta un poco más de trabajo, pues también hay forma de auxiliarlos. Supongo que ahí también es muy, muy buena la natación, porque es una forma de mover fácilmente el cuerpo, como decías, o de que un terapeuta te ayude a moverlo. Sí, también. Totalmente. Y la intervención temprana, yo creo que es de lo más importante, o sea, en la parte cognitiva, en la parte de motricidad, en la parte también nutricional. Sí, atacamos todos estos flancos desde las primeras etapas, el desarrollo va a ser muy exitoso y se van a cumplir con los objetivos que tienen los padres de familia y que nosotros como fundación y ahora con esta alianza con la doctora Fayad pues tenemos, ¿no? Ahora, hay una parte que me pareció también muy padre y es que decía la persona que está encargada de la cocina allí, la cuchara va cambiando de acuerdo a la edad también. Esto es algo que yo no había escuchado, es decir, a mí me alimentaron con la misma cuchara y tal vez en un principio, pues sí, como bebé con una cuchara pequeñita. Pero después llegas a la edad de 3, 4 años y ya comes con cuchara de adulto y de ahí para el real, o sea, no hay una variación. ¿Por qué es importante y qué resultados les ha traído justamente el ir cambiando de cubiertos? Y los cucharas, colores también. menos? No, es que no se refiere a los cubiertos que utilizan en el comedor, sino las cucharas. son las cucharas medidoras de las porciones de las que hablaba ella. Para cada persona, ok, pero en la cocina. ¿Y esto qué tan viable es para tenerlo en casa igual? Es viable. Si aprendes, si explicamos perfectamente bien cuál es la porción que a cada quien le corresponde. Yo siempre les digo a mis pacientes, es que hay que comer en un plato tamaño plato, ¿no? O sea... No ensaladera. Exactamente. Entonces, eso es lo que hicieron. Si tú ves en la fundación, bueno, el plato de sopa, porque si hay cambios en los tamaños de ciertos utensilios con los que ellos comen, bueno, no espantas al niño porque le sirves en un plato de este tamaño, sino el plato en donde su boquita puede apegarse muy bien a ella, tomar el cubierto que no le vas a dar el tenedor más grande ni la cuchara más grandota. Les sirvió mucho a las personas de la cocina el manejo de las cucharones de diferentes colores y ahora ya se lo saben de memoria, pero claro, pues hay que empezar de alguna manera, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Este programa de intervención nutricional se implementa en varios ejes. El primero es cambio de menús en la cocina, en conjunto, por supuesto, con la doctora Aida Fayad. La intervención en pláticas con el personal de cocina para hacer alimentos obviamente bajos en grasa, bajos en sal, no azúcar, agua simple, no agua de sabor. Pláticas con las maestras, porque ellos están con los alumnos, intervienen también en este proceso que es sumamente importante, con los padres de familia y evidentemente haciendo mediciones de talla y de peso al principio del ciclo escolar y al final del ciclo escolar se llevará a cabo otra medición para ver esos avances. Entonces, pues ha sido una intervención nutricional completamente integral. Sin duda, resultados sumamente positivos. Bueno, es parte de todo lo que nos han hoy mostrado, regalado y lo que hacen justamente en la Fundación John Langdon Down, que es muy importante. Y nos quedamos en el bloque anterior atendiendo este asunto de las porciones, desde los cucharones, pero mencionabas entonces los platos para sopa o para los demás tipos de alimentos. Sí es muy importante y comentaba yo durante la pausa de un estudio donde había un buffet y separaban a las personas con platos grandes y platos pequeños. Quienes comían en los platos grandes se servían cantidades impresionantes y sí la ingesta era mucho mayor, a diferencia de las personas que tenían un plato pequeño y no cabía más alimento. Al principio sí eran obviamente platos mucho más servidos, pero terminaban comiendo mucho menos. Entonces, visualmente la verdad es que sí todo esto puede cambiar la forma en la que nos alimentamos. Por eso es importante que en casa, ustedes lo hacen en la fundación,
Sin embargo, pues todo esto tendrían que llevarlo los padres y los seres queridos a casa para que continúe justamente la misma mecánica. Sí, extenderlo, ¿no? Sí, Me quedé pensando en esto de la cuchara. Es que sí, o sea, cuestiones tan sencillas y tan prácticas que pueden facilitar la comprensión de los niños, porque al final los niños están aprendiendo lo que los adultos les estamos diciendo, de lo que me llevo yo a la boca, lo que me ven comer, el horario, la manera. Muchas veces es, siéntate a comer, pero nosotros como adultos tampoco somos capaces de dedicarnos 10 minutos y sentarnos a comer. Ya estamos así, ya estamos hablando. Entonces, ¿qué tanto también el ejemplo de maestros, de educadores, de los papás, que todo esto se extienda y que ellos lo vean y entonces también lo imiten? Y en el ejemplo de la cuchara, muy sencillo, pues cómo adaptamos los utensilios y las cuestiones cotidianas y las hacemos propias de una manera ya después muy natural y muy sencilla, ¿no? Como que yo ya tengo en mi casa el vaso de Valentina, el vaso de Ana Pau, porque claro, si no, pues el vasote y se desperdicia un buen de comida. Pero pues sí también el tema del ejemplo, que nos digan cómo lo hacen, porque obviamente no pueden ir a examinar casa por casa, pero sí es importante que ellos se convenzan de llevarlo a cabo. Y yo voy a sumar un punto a lo que tú estás diciendo que me parece interesante. ¿Cómo evitar también, porque esto en las niñas y los niños, en todos pasa? Ay, yo quiero ese plato que es más bonito por el color, porque es más grande, porque lo que sea. ¿Cómo aprender a mostrarles que esa es la medida que les corresponde y que no pueden adoptar otra, o sea, para aceptar también esta condición? Bueno, eso es un tema educativo, ¿no? En este proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros trabajamos con los alumnos directamente y lo que tú decías, las maestras son ejes modeladores de los alumnos. Entonces también ya se subieron al barco, están muy contentas con toda esta intervención nutricional y los padres de familia también. Entonces, con este trabajo en conjunto, nos comentaba hace poco que fue la doctora a dar una plática, un padre de familia me decía, maestra, doctora, les quiero compartir esto que pasó el fin de semana, que me parece una experiencia muy bonita. Uno de sus hijos, su hijo con síndrome de Down, le dice, estaban comiendo unas milanesas espectaculares, capeadas riquísimas o empanizadas. Y la sopa de verduras, papá, refresco, aquí debe de ser agua sola, hay que cuidarnos. Entonces ya, digo, cuando nos los platicó, ya está el niño ya se cumplió. o el joven dando ejemplo. Y ya se cumplió el objetivo. Eso es lo que estamos buscando. Sí, importantísimo. Oigan, yo les quería leer desde hace ratito unos comentarios del público y saludos. Nos ha escrito Nidia Martínez, dice que es excelente el tema del día de hoy. Guadalupe Reyes, Virginia Pérez, ella nos saluda desde Fontana, California. También Ivonne Delgado, Edgar, María Sujei y Raquel Reyes nos dice, mi sobrino desde que nació tiene una alimentación controlada, por esa razón está delgado, además hace mucho ejercicio bailando que le encanta. Y también nos dice Irma González, excelente tema, muchas felicidades. Respecto a lo del sobrinito de Raquel, pues sí, es que es distinto enseñar algo desde que naces, bueno, hacerlo como ya te resulta natural. Ya no es algo prohibitivo, ya no es algo que tuviste que cambiar en un joven de 16, que por supuesto que se puede, todos podemos reaprender, pero es muchísimo más fácil si lo adoptamos desde la edad, o es más, como decías tú, desde que estás esperando al bebé y cambias tu alimentación. Yo me quedo pensando en, por ejemplo, cómo incide, y de forma positiva, el comedor, porque entonces todos entran en la misma dinámica. Y entonces este punto que mencionas, Andy, de pues son distintas edades, pero ven que todos están haciendo lo mismo y es como más fácil adaptarse. ¿Es así, está pensado de esa forma, o se tiene que dar de comer tal vez a personas con la misma edad? Por todas estas condiciones que tú decías, no es lo mismo por género, por edad, por índice de masa corporal. Ellos ya tienen claro, vuelvo a repetirte, con ese póster que se puso, cada quien sabe dónde corresponde y los podrás tener de diferentes edades. Claro que por logística también y por orden de edad entran a lo mejor unos antes y otros después, pero ha correspondido que están todos al mismo tiempo, pero cada quien sabe qué es lo que le toca. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo de concientización, de sensibilización. Tú eres pequeño, a ver, ¿de qué tamaño es la mano de cada quien? Claro. Y con eso se ha trabajado algo tan sencillo, te vuelvo a repetir, las manos van con uno a todos lados. Entonces, bueno, pues el ejemplo de toda esta gente que se sirve en los platos chicos o platos grandes, ¿qué es lo que le cabe a tu plato? ¿Qué es?
es un tema educativo. Claro. Sin lugar a dudas, sí hay que educar con respecto a esto. Oye, ¿esto ha impactado en la calidad de vida, pero también en la expectativa de vida? Mira, el estudio la intervención lleva 1 año. Lo que hemos podido ver, los mismos niños lo dicen, hemos tenido bajas de peso. El que ha tenido que subir de peso, ha subido de peso. Los niños que sabemos que tienen ácido úrico elevado, se ha trabajado en ellos, su condición ha ido mejorando. O sea, claro que va a mejorar en su calidad de vida. Por supuesto, y en su expectativa también. Oigan, para las personas que nos están viendo y que tuvieran alguna duda, que sobre todo papás de niños con síndrome de Down, que se pueden acercar y contactar con ustedes para alguna asesoría, tal vez no forman parte de la escuela o del trabajo diario, pero sí tienen algún plan de asesoría nutrimental. Mira, yo en el tema de nutrición, yo creo que es con la doctora Aida en NutriCenter, y en el tema de síndrome de Down, en toda la parte educativa, médica y psicológica, en la fundación con muchísimo gusto. Vamos a estar, han estado pasando también sus datos y vamos a postear para que las puedan contactar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues de verdad les queremos agradecer mucho, felicitar desde luego, porque es un programa estupendo y que ojalá pues esto impacte en la población, en la mayoría de la población. Y gracias por estar ustedes aquí en este programa. Compártanlo en las redes sociales para que nadie pierda esta información. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Feliz domingo. Muchas gracias.